Les voy a leer uno de los relatos del libro Relatos Derechos que acabo de escribir. Es uno de los 20 relatos de experiencias en el ejercicio profesional de la abogacía que han marcado un hito en mi experiencia profesional y que sé que llaman la atención, porque son cosas muy llamativas durante más de 35 años de ejercicio profesional. El capítulo se llama Don Luis y dice así: curaba de palabra. Durante años me habían hablado en el campo que había paisanos que tenían el don de curar caballos con la palabra. Cuando observé a Luis Prícolo hacerlo, no podía salir de mi asombro. Una herida gusanada en la cara de un equino comenzaba a curarse, saliendo los gusanos de la lastimadura luego de haberle susurrado algo en la oreja del animal. En silencio respetuoso quedé asombrado de esa ceremonia de contacto natural entre el hombre y un caballo herido. Me presentó su tordillo, hermoso potro que tenía sobre su lomo y sobre sus ancas unas manchas grandes y redondas de un pelo más oscuro que el resto de su cuerpo. A su sola orden el caballo se arrodilló con sus patas delanteras para que lo monte su jinete sin hacer ningún esfuerzo. Comencé a ver a don Luis con admiración y sumo respeto, como un sabio, irónicamente casi analfabeto, que se manejaba en la dimensión de la naturaleza, en plena armonía con el medio, absolutamente desintoxicado de todo, con una escala de valores inmutable. Eran las 6 de la tarde. Me senté en un faro de pasto frente a su fuego encendido en el que asaba un cordero. Íbamos a cenar en el campo que cuidaba, ya que era el puestero, responsable de los animales que criaban en unas 80 hectáreas de pastura. Como era costumbre, comeríamos con un pan y un cuchillo para el asado, el que previamente había afilado con esmero en mi casa al conocer esas costumbres rurales. Luis Prícolo, por entonces, de 84 años, era el encargado de cuidar esa parcela en la zona de Estación de Cobo, a pocos kilómetros de Mar del Plata y cercana a la Ruta 2. Allí no había luz eléctrica ni servicio alguno. Se cenaba cuando aún había luz, se dormía cuando oscurecía y comenzaban las jornadas cuando amanecía. Como lo hicieron durante miles de años, cientos de millones de personas, las que el estrés seguramente no les habría afectado. El gaucho asador era un hombre que pese a su edad se lo veía fuerte, robusto, sano, de cachetes colorados, con una boina grande, acomodada a la perfección, bombacha de campo, una faja de varios colores hecha en telar y un fascón gastado cruzado en la parte posterior. No dejaba de verlo y compararlo con los paisanos de las pinturas de Molina Campos, cuyos almanaques de alpargatas supieron decorar miles de pulperías y casas de campo. Don Luis estaba cumpliendo una promesa que me había hecho cuando lo conocí. Ese día que estaba detenido en la seccional de policía de Santa Clara del Mar, imputado por haber cometido un homicidio. El dueño del campo, su patrón, me pidió que interviniera como abogado defensor de su puestero. Ni bien llegué a esa localidad cercana a Mar del Plata, me encontré con el detenido sentado en unos troncos al frente de la seccional, cebando mate a unos policías que estaban a su lado. No era un preso común, no tanto por su edad avanzada, sino por ser conocido en la zona rural, de excelente concepto, apreciado, respetado y querido por quienes lo rodeaban, entre ellos el personal policial, especialmente los de la patrulla rural, uno de los pocos visitantes con quienes cada tanto conversaba para informarles, casi como un sermón rutinario, que todo estaba sereno. A escasos 200 metros de su puesto de trabajo en el campo, yacía con un tiro entre ceja y ceja un sujeto de unos 40 años, corpulento y sin otra lesión evidente. Era un viejo conocido de la policía rural, un cazador furtivo
que varias veces había sido detenido con animales en su vehículo, una vieja camioneta Ford F100 despintada y a la que se le solía perder su chapa patente. Casi siempre era acompañado por un hermano y otro sujeto, para darse mutua protección y cargar con facilidad a sus presas. Eran cuatreros conocidos que vivían de robar y matar animales ajenos. Luego de presentarme, le pregunté al detenido qué había pasado. Con mucha parsimonia me contó que estaba montando a su zaino, al que había amansado a mano, ya que nunca domó un caballo, sino que los educaba y adaptaba como le habían enseñado en sus años mozos, con paciencia, comprensión y reconocimiento. Con su caballo novato en pleno aprendizaje estaba recorriendo el campo cuando vio que 3 cuatreros estaban matando y robando sus ovejas. Fue al galope hasta su rancho y tomó un viejo revólver calibre 32 que le había dado su patrón. Un arma antigua pero bien cuidada, con proyectiles que hacía tiempo estaban en su tambor y cuya efectividad en consecuencia era más que dudosa. Luego de tomar el arma, regresó al lugar donde estaban los 3 sujetos que, viéndose descubiertos, comenzaron a correr. Uno de ellos lo enfrentó lanzándole una piedra enorme que le rozó su parietal, provocándole un leve raspón que lucía evidente. Don Luis había decidido enfrentarlo en el lugar que se siente tan propio y privado como el interior de su vivienda, de una persona que reside en la ciudad. Acto seguido, un certero disparo terminó con la vida de quien, ingresando a su predio, se estaba apropiando de sus animales. Le aconsejé a don Luis que debía decir que ni bien recibió el piedrazo se le escapó el tiro del arma que empuñaba. Me contestó que no, que le había apuntado a la frente y que su intención había sido matarlo, porque él había matado a sus ovejas. No estaba dentro de su lógica que no fuese comprendido por un juez que había defendido la vida de sus animales, cumpliendo con su rol a la perfección. Me costó convencerlo que debía decir lo conveniente para que nadie pudiera dudar que había sido un homicidio en legítima defensa de sus bienes. El mismo personal policial se sumó a mis dichos, recibiendo siempre como respuesta que había sido su clara intención matar al cuatrero. Logré que me permitieran trasladarlo a tribunales en mi vehículo, con un policía de custodio y que fuera excarcelado inmediatamente. Lo que no logré fue que usara el ascensor, porque nunca había entrado a uno de ellos y no pretendía debutar en una audiencia judicial como imputado y a su vez como pasajero en una caja cuadrada de metal, peor que una jaula de la que desconfiaba. Luego de declarar ante el juez, pudo volver a su vivienda rural, fue excarcelado de inmediato y a los pocos días sobreseído. Así que bajamos las escaleras de tribunales, subimos a mi auto y nos dirigimos al campo. Por el camino, llegando a su casa, me prometió el cordero en agradecimiento a que lo había defendido, manjar que estaba por ingerir en medio de un cielo entre amarillo y rojo con unos eucaliptos que enmarcaba un paisaje soñado en plena pampa húmeda. Diga que no había montado al tordillo, me dijo, porque si no los pechaba a los 3 y los pisaba. Se negó siempre a vivir con sus hermanas en Buenos Aires como ellas se lo habían recomendado. Las conocí días después y me manifestaron que sentían temor a una venganza de los cuatreros sobrevivientes. Pero estos nunca volvieron. Don Luis falleció unos años después, como puestero en su predio, con su tordillo y su zaino, ya preparado para pechar y pisar a cualquier intruso malviviente. Este es uno de los relatos derechos de mi libro Relatos Derechos y será el primero que les lea y va a haber comunicaciones de otro tipo para hablar sobre el ejercicio profesional, sobre experiencias y sobre cómo se puede ejercer la profesión de la abogacía desde otros puntos de vista, ¿no? Desde lo humano, desde la experiencia, desde el respeto a la vida y el respeto principalmente a las víctimas.